Bueno, les explicaré el tema de polígonos regulares. En nuestra vida cotidiana podemos observar polígonos regulares como por ejemplo en los kioscos de los parques, las colmenas de las abejas y los balones de fútbol. En este balón de fútbol pueden observar una figura que tiene 6 lados. A esta figura cerrada se le llama hexágono regular. Tiene 6 lados y son de igual medida. En las colmenas de las abejas también podemos observar estos hexágonos regulares. En el balón de fútbol, además, tenemos aquí un pentágono regular, una figura con 5 lados. Muy bien, continuaremos con más ejemplos. Las flores también tienen esas formas de polígonos regulares. Estas flores tienen forma de pentágonos regulares. Las flores pueden tener muchos pétalos o muchos lados. Aquí hemos formado esta figura mediante diferentes polígonos regulares, un octágono, un cuadrado, un triángulo equilátero, un hexágono y pentágono. Las señales de tránsito también tienen polígonos regulares, como esta señal de alto, que es un octágono regular, este seda, que es un triángulo equilátero, y como hemos mencionado, los kioscos de nuestros parques también tienen polígonos regulares. Un polígono regular es una figura cerrada que está compuesta por lados congruentes de igual medida, como por ejemplo tomar lápices de color y podemos poner varios lápices de color y formamos estas figuras. La primera, la más pequeña, es con 3 lados, que sería un triángulo equilátero, con 4 lados, que sería un cuadrado, un pentágono y un hexágono. Clasificación de los polígonos regulares. Cada polígono regular tiene su nombre de acuerdo a la cantidad de lados. Un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, heptágono, octógono, eniágono y decágono. En el ámbito escolar tenemos los siguientes polígonos regulares. N siempre va a ser la cantidad de lados. 3 lados sería un triángulo equilátero, 4 lados un cuadrado, 5 lados un pentágono, 6 lados un hexágono, 7 lados un heptágono, un octágono, octógono, eniágono o nonágono, se utiliza sobre todo nonágono, decágono, son 10 lados y así sucesivamente. Pueden observar, por ejemplo, que de 5 lados es pentágono y para 15 lados es pentadeca, 5, 10, pentadecágono. Se estudia hasta el icoságono. El icoságono es la figura cuya cantidad de lados son 20. Si tiene 20 lados se llama icoságono. Y si esos lados son de igual tamaño, es un icoságono regular. Un polígono regular es un polígono cuyos lados y ángulos internos poseen igual medida. Pregunta, ¿es el rectángulo, como decir la puerta de nuestra casa, un polígono regular? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, no es un polígono regular, porque tiene 2 anchos y 2 lados, los cuales son de diferente medida. Por lo tanto, no es un polígono regular. Sí es un polígono, pero no es regular. Para que sea regular, sus lados tienen que ser congruentes o de igual medida. Elementos de un polígono: el lado, que tienen que ser congruentes, el vértice, son los puntos en común de los 2 lados consecutivos, el centro del polígono, como estar en el centro de un kiosco, la apotema y el radio. La apotema es el segmento que va del centro al punto medio de cada lado y el radio va del centro al vértice. La diagonal es el segmento cuyos extremos son 2 vértices no consecutivos, es decir, este vértice lo uno con otro vértice que no esté a la par, que no sea consecutivo. Si fuera consecutivo sería un lado. Aquí tendríamos una diagonal cuyos vértices son no consecutivos. Los polígonos regulares tienen 3 ángulos especialmente: el ángulo interno, el ángulo central y el ángulo externo. El ángulo interno está formado por 2 lados consecutivos. El ángulo central está formado por 2 radios consecutivos. Y el ángulo externo está formado por un lado y por la prolongación del lado consecutivo. Les explico.
Con el programa Paint, con la aplicación Paint, he construido este hexágono y he marcado aquí dos radios que son consecutivos. ¿Por qué son radios estos dos? Bueno, porque va del centro a los vértices. El ángulo que se forma mediante estos dos radios es conocido como el ángulo central, que está de color azul. Los ángulos internos están formados por dos lados consecutivos, que son estos de color morado. Este. En realidad son 6. Y el ángulo externo está formado por un lado y la prolongación del lado consecutivo. Queda fuera de la figura de este hexágono regular. Están pintados de color verde. El hexágono, en este caso, tiene 6 lados, 6 radios, 6 apotemas, 6 ángulos centrales, 6 ángulos internos y 6 ángulos externos. Perímetro de un polígono regular. El perímetro de un polígono regular es la suma de los lados que lo conforman. P es perímetro, N siempre es la cantidad de lados, L es la longitud o la medida de cada lado del polígono, que en el caso de ser regular son de igual medida. El perímetro es igual al número de lados multiplicado por la longitud del lado. Es decir, perímetro es igual a N cantidad de lados por la longitud del lado de ese polígono. Ejemplo 1. Calcular el perímetro de un triángulo equilátero cuyo lado mide 7 centímetros. Tiene 3 lados y todos los lados miden 7 centímetros. Lo primero que se hace en su solución es escribir la fórmula. P es igual a N por L. 3 por 7 centímetros son 21 centímetros. El perímetro corresponde a 21 centímetros. En este ejemplo 2, calcular el perímetro de un cuadrado cuya longitud mide 12 centímetros. Perímetro es igual a N por L, cantidad de lados por longitud, 4 por 12 centímetros, y nos da que el perímetro son 48 centímetros en un cuadrado cuyo lado mide 12 centímetros, tal y como lo vimos en la escuela. En este ejemplo 3, calcular el perímetro de un pentágono cuyo lado mide 9 centímetros. Debe entenderse que es un pentágono regular. Solución: perímetro es igual a N por L, P es igual a 5 lados, cantidad de lados N, 5, por la longitud del lado, que son 9 centímetros. El perímetro son 45 centímetros. En este ejemplo 4, calcular el perímetro de un decágono regular cuyo lado mide 18,25 centímetros. El radio, la apotema, en sí las diagonales y los lados pueden tener decimales. Escribimos la fórmula, sustituimos, son 10 lados, N es la cantidad de lados, por 18,25 cada lado porque es un decágono regular, y nos da que el perímetro corresponde a 182,5 centímetros. Por último, vamos a calcular el área de un polígono regular. La fórmula para calcular el área de un polígono regular, no importa la cantidad de lados, siempre es área es igual a perímetro por la apotema dividido entre 2. A es igual a P por A dividido entre 2. Ejemplo 1. Calcular el área de un pentágono regular cuyo lado mide 12 centímetros y la apotema mide 10 centímetros. Solución: área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. A es igual a P por A dividido entre 2. Pero recuerden que esta P, que es perímetro, se calcula mediante la multiplicación de la cantidad de lados N por L. Esto es perímetro por la apotema dividido entre 2. Sustituimos los valores. Cantidad de lado 5, longitud del lado 12 por la apotema. Entonces N por L por apotema dividido entre 2. Y entonces tendríamos que da 600 dividido entre 2, 300 centímetros cuadrados, centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Siempre las áreas como superficie se dan en centímetros cuadrados, en este caso. Ejemplo 2. Calcular el área de un hexágono regular cuyo lado mide 15 centímetros y la apotema 12 centímetros. Escribimos la fórmula. Área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2, P por A dividido entre 2, N por L, que es el perímetro, por la apotema dividido entre 2. Sustituimos los valores. Es un hexágono, son 6 lados, por 15 centímetros que mide cada lado, por 12 centímetros que mide la apotema dividido entre 2. Esta parte de arriba nos da 1080 y dividido entre 2 nos da 540 centímetros cuadrados. El área de ese hexágono regular son 540 centímetros cuadrados. En la actividad que deben desarrollar van a dibujar un octágono regular. Es parecido a la señal de alto, tiene 8 lados, y van a dibujar e identificar sus elementos.
Para el ejercicio 2, 3 y 4 van a hacer un dibujo de cada una de las figuras que se solicitan: un pentágono, un hexágono y un octágono respectivamente. Observen que se les da la medida del lado, pero para el área se necesita la apotema, por lo tanto se va a medir a escala con una regla en centímetros. Vamos a hacer cada dibujo, el pentágono, el hexágono y el octágono, a escala, con regla, y de esa forma, una vez hecha el dibujo, vamos a trazar la apotema y vamos a medir con regla cuánto mide esa apotema que nos hace falta para calcular el área. Bueno, un saludo, muchas gracias.